Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas. Familia, bienvenidos a este podcast Luz Eterna en esta temporada que se llama Distorsiones. Mi nombre es Maggie. Yo soy Jaciel. Y yo soy Mario. Y bueno, pues me gustaría que comenzáramos este tema diciéndome qué es lo primero que ustedes piensan cuando escuchan la palabra iglesia. Para mí, la primera palabra que se me viene a la mente es comunidad. Pues yo me iría también por familia, creo. ¿Y tú? Creo que familia, amor, son como las primeras cosas en las que Desvelos. pienso. Trabajo. Desvelos, trabajo, También. cansancio. También. Y bueno, justo es nuestro tema de este episodio, el hablar de si nosotros necesitamos a la iglesia o la iglesia nos necesita a nosotros. Entonces, pues me gustaría que también dijéramos qué es iglesia. Claro, sí. Empezar por el principio. Sí, yo creo que para poder hablar de ese tema, primero tenemos que entender qué es la iglesia, el porqué de la iglesia, por qué existe y cómo se relaciona con nosotros hoy en día después de más de 2000 años, ¿no? Que Jesús vino a inaugurar el reino de Dios aquí en la tierra y cómo se ve, ¿no? Y yo creo que es una pregunta muy, muy válida que nos hacemos todo el tiempo. Y yo sí creo que la iglesia es la manera en la que Dios nos da la oportunidad a nosotros como humanos restaurados, renovados, para ser parte del plan que Dios tiene para restaurar incluso la tierra en todos los sentidos, ¿no? Y esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la iglesia es comunidad, es una familia, ¿no? Una familia. Sí. Yo creo que desde el principio fue el plan de Dios establecer la comunidad. Y digo, al final adoptó el nombre de iglesia en la historia, pero desde el principio, pues, digo, pensaba, por ejemplo, en la vida de Jesús, y lo que desarrolló Jesús fue unificar gente que era muy distinta entre sí, gente muy opuesta. Metía, como el caso de Mateo, que era republicano y todos estos rollos, y metía con gente que pareciera que no machaban, pero al final yo voy descubriendo que era el plan de Jesús el unificar gente que tuviera la misma pasión de conocerle a Él y de ejercitar lo que Él enseñaba, ¿sí me explico? Entonces creo que desde el principio podemos ver el plan de Jesús de establecer la iglesia, comenzando con los 12 y de ahí con los 70 y los demás, ¿no? Entonces, para mí, por ahí empieza ya el rollo de hacer comunidad, y ahí no se llamaba tal cual iglesia todavía, ¿no? Y nos muestra, y vemos cómo Jesús nos muestra este concepto que era tan radical en esa época, el concepto de familia de Jesús, que es una de las razones por la cual también fue crucificado, ¿no? Por un concepto tan radical que tenía de familia. Y lo vemos, como dices, con sus discípulos. Y yo me he puesto como a pensar de manera de ejercicio cómo sería una junta con Jesús y sus 12, cada uno súper diferente, así distinto. O sea, vemos como un Mateo, que era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. O sea, ese era lo peor para los judíos. Y después tenemos a un Simón, que era parte de una secta en el primer siglo de judíos, que eran, se me olvidó los nombres, ¿cómo les decían? ¿Por qué se me olvidó? No sé, pero... Espérate, lo tenía aquí. Bueno, pero Simón era un hombre que estaba en contra del Imperio Romano, ¿no? Que incluso hacían tácticas de guerrilla para asesinar a algunos de los oficiales y todo eso. Imagínate, en un estudio bíblico por la mañana con Jesús aquí sentados, tienes a los dos opuestos del espectro político en esa época. Es como si hoy en día tuviéramos
Yo, Jaciel, súper derecha, a súper PRI, así, conservador. Y Maggie súper izquierda, Sí, ¿no? Maggie aquí bien, Ultra vamos, izquierda. bien hablo, bien así. Y los dos sentados aquí y juntos, en familia, como Jesús nos llamaba, juntos, haciendo, y Jesús inaugurando algo que se llama iglesia. O sea, en esas diferencias, no, me imagino que era un rollo, todos eran diferentes. Tenías un Pedro que era súper enojón, tenías un Tomás que tal vez era bien tranquilo, tenías a los famosos hijos del trueno, ¿no? Que les decía, y tenías un Judas que era tal vez alguien más analítico. Todos eran súper, súper diferentes. Y ese primera pequeña familia era iglesia. Y a veces pensamos que la iglesia es como un lugar donde todos somos el mejor ejemplo moral que existe, ¿no? Que todos somos perfectos. Y eso creo que es algo bien alejado de lo que es iglesia. O que todos deberíamos ser perfectos. O sea, como Sí. esa mentalidad de, porque estoy en la iglesia, no puedo permitirme o no puedo permitir tener ideas contrarias a Jaciel o a Maggie, sino todos deberíamos tener la misma mentalidad y todos, o sea, entienden Que no existe la fricción, ¿no? Ajá, No exacto, en la que fricción. a lo mejor yo digo azul y Maggie dice verde y, pero si estamos en la iglesia, no deberíamos tener opiniones diferentes en cosas así. Digo, lo que nos une al final es el reino de Dios, es la fe en Cristo Jesús, pero como decías ahorita, o sea, puede haber otras ideas alrededor que es válido y que nos ayudan a crecer y a ejercitar lo que sea la fricción, ¿no? Y es que es justo, creo que el propósito de Jesús al hacernos sus discípulos, la iglesia fue la manera de equiparnos, de ponernos su amor a través de personas y decir, no estás solo, ¿no? Sé que es una vida sacrificial, sé que va a haber pruebas, pero mira, yo te voy a poner a una familia que va a estar contigo, que vas a estar acompañada, es mi presencia, pero también mi amor expresado a través de todos ellos. Hay una frase a mí que me encanta mucho y siempre la trato de practicar y adoptar, y dice que no existe un hombre tan cobarde como para que el amor no lo haga valiente, ¿sabes? Y de pronto sé que hay muchos, quizá como yo, que nuestra familia carnal de sangre no está aquí, pero el Señor nos dice, hey, no estás solo, tienes muchos hermanos, tienes papás, mamás, entonces yo estoy contigo, ¿no? Y justamente recuerdo cuando Jesús dice que le está hablando a la multitud y vienen y le dicen, oye, te habla tu mamá y tus hermanos, ¿no? Y Jesús dice, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Sí. Y no creo que sea el propósito de Jesús decir o minimizar a la familia, ¿no? El decir renuncia al amor de tu familia. Pero qué tan importante es para él la comunidad, la familia, que lo pone en un mismo nivel, claro. La familia natural que la familia espiritual. Para Jesús tiene el mismo peso. Sí, claro. Y al final podemos llegar a la conclusión. Yo opino que el cristiano, el único contexto en el que puedes crecer a ser más como Jesús, el único contexto es en la iglesia, en la comunidad. Porque no podemos crecer y ser más como Jesús como individuos solos, aislados completamente. Necesitamos la comunidad y vemos este ritmo, este patrón a lo largo de todas las escrituras. Vemos un lado ideal de lo que es la comunidad, o sea, el lado bonito, el lado que nos gusta, el lado idílico, ¿no? Lo que es que todos nos amemos, que todos nos queramos, lo vemos perfecto en Hechos 2. Todos hemos leído cómo era la descripción de la iglesia primitiva, ¿no? Y cuando la iglesia era antes así, ¿no? Todos hemos dicho cuando la iglesia... Que vendían sus terrenos y todo. A ver, véndeme un terreno. Sí, justo aquí rápido, ¿no? Dice, se mantenían firmes en la esperanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que se realizaban los apóstoles, ¿no? Y después decía, en general, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo añadidos. O sea, leemos todo eso y qué increíble es. La iglesia primitiva era mucho mejor que ahora y cosas así podríamos decir. Pero después, literal, 2 capítulos después, tenemos la historia de Ananías y Zafira. En la misma iglesia, en la misma historia que vemos que es todo lo ideal, vemos también el lado
el lado humano, el lado no tan bonito, sí, el lado desordenado, el lado de tensión, el lado de fricción. Ananías y Zafira no cumplen su palabra, caen muertos delante de los cristianos que estaban ahí y los tienen que sacar y, o sea, ¿qué está pasando, no? No quiero imagínate, yo llego aquí al domingo y le enviento a Mario algo que, no sé, no hicimos en la oficina y caigo ahí tirado, no, yo no quiero eso, ¿no? Pero vemos esa tensión, el lado ideal de la comunidad y el lado feo, el lado un poco más grotesco. Y lo que hay intermedio en estos dos puntos, a eso le llamamos discipulado, a eso le llamamos ser como Jesús, a ese contexto entre lo bonito y lo feo, es donde crecemos, donde aprendemos a ser más como Jesús, yo creo, ¿no? Sí, porque yo creo que Jesús siempre es en lo natural, ejemplifica esa vida espiritual, y así como es de imperfecta nuestra familia de sangre con la que vivimos, así lo es la de la iglesia, ¿no? Y justamente es a través de esa imperfección que perdonamos, que amamos y que se forma el carácter de Cristo sobre nosotros, ¿no? Sí. El ser familia, el ser comunidad de fe no significa perfección, y creo que hablando de distorsiones, debemos dejar esa idea de lado para decir, estoy aquí y voy a amar, voy a perdonar, porque es un lazo inquebrantable, ¿no? Claro. Tú no te peleas con Jenny y deja de ser tu hermana, ¿no? Así. No. Y lo mismo pasa en la iglesia, pareciera que a veces es como, ay, pues ya, ¿no? Sí. O sea, hay una postura que yo le he hecho mi filosofía de vida, y creo que me ha ayudado a sumergirme todavía más en lo que hablas acerca del cuerpo de Cristo. Y al final, el cuerpo de Cristo, al ser construido por seres humanos que, como decía Jaciel, estamos en proceso de conseguir, como dice el apóstol Pablo, llegar a la estatura del varón perfecto, pues hay muchos matices en medio en donde vamos a tener roces con gente que actúa mal, nosotros mismos actuando mal, pero hay una postura que yo he tomado hace un par de años ya respecto al cuerpo de Cristo y un poquito en general en la vida, y es que nadie me debe nada. Uh-huh. O sea, sí. Hablando, no sé, de ministerio, el hecho de que yo tenga dones o lo que sea, no significa que la iglesia debe darme una postura o una posición. O el hecho de que, o sea, ese pensamiento me mantiene con los pies en la tierra al convivir en comunidad con el cuerpo de Cristo, de que nadie me debe nada. O sea, al contrario, ser consciente del sacrificio de Jesús me provoca a decir yo lo debo todo. Entonces, ya no llego al cuerpo de Cristo queriendo obtener algo de Él y de la iglesia, sino más bien siempre buscando qué puedo aportar. En lo que tengo, en lo que puedo, en la medida que es necesario. Entonces, creo que también y a mí me ha funcionado, porque como hablábamos, o sea, no siempre vamos a obtener las respuestas que buscamos dentro de la iglesia en el sentido con la gente. O sea, a lo mejor no siempre Jaciel va a tener su sonrisa para dármela de vuelta, pero en mi mente es como, pues él no me debe nada, ¿sabes? Uh-huh. Y al contrario, yo lo debo todo y yo procuro mejor siempre estar sirviendo y siempre estar dando a la gente. Y creo que eso nos puede salvar de muchas amarguras dentro del cuerpo de Cristo. Y yo creo que, volviendo y repitiendo, la comunidad es el único contexto en el que somos transformados, porque ese es el objetivo de todos aquellos que nos llamamos cristianos, ¿no? El ser transformados, y no en apariencia, no en actos, simplemente tener una buena moralidad, sino desde adentro hacia afuera, ¿no? Y esa transformación viene, y solamente yo creo que se puede hacer, o sea, a través del Espíritu Santo en ti, pero en el contexto de comunidad. Incluso psicológica y neurológicamente uno sana heridas en comunidad, no puede sanar heridas solo. Entonces, en conclusión, podemos decir que la iglesia, la familia, la comunidad es el lugar donde podemos incluso tener nuestras heridas más profundas, o sea, nos pueden causar nuestras heridas más profundas. Yo creo que todos hemos tenido, no todos, yo tuve el placer de crecer en una familia que amo y me encanta tanto, pero no todos tuvimos ese placer de crecer en una familia así. Hay unas familias que algunos están muy heridos por papá, por mamá, por hermanos,
Y son heridas profundas, ¿no? En la iglesia igual, ¿cuántos, no sé, todos han tenido experiencias con gente que nos cuesta amar tal vez un poquito más, ¿no? Sí. Todos la hemos tenido. Y tenemos heridas, pero esas heridas no se sanan aislándome, se sanan, las heridas más profundas las encuentras en la comunidad, pero también las sanidades más profundas son en comunidad. Entonces, suena chistoso, pero es como esa paradoja que a veces se vive, no podemos aislarnos completamente, ¿no? La comunidad es necesaria y es el único contexto en el que crecemos, en el que hay fricción, y es una realidad bíblica, ¿no? Crecemos y prosperamos juntos. Y otro punto es que solo podemos prosperar en relaciones íntimas cuando las proyectamos en relaciones a largo plazo. No sé si me explico, Sí. Podemos ser cristianos que vengo un domingo a esta iglesia, no me gustó, después voy a otra, no me gustó, no me gustó, porque la familia, la comunidad, la verdadera comunidad que te transforma, la familia no la eliges, ¿no? Se da y tienes que crecer, ahí siempre va a llegar un punto de conflicto, siempre, en toda familia, en toda comunidad, va a haber un conflicto, ¿no? Son las etapas de una relación. Está la etapa de la luna de miel, ¿no? Cuando todo es bonito, todo es bello, llegas, sí, o sea, yo no estoy casado, ¿no? Tú te acabas de casar hace poco, ¿no? Ahí me imagino que todo es, hermoso. Hace poco, como 3 años, ¿no? Como dos. Bueno, es que la pandemia Hace todo lo poco. redució. Pues igual que Mario, ¿no? Sí. Mario se acaba de casar también hace, ¿qué? 2 años, un año y medio. Un año. Y me imagino la luna de miel es esa etapa. Y después te vas dando cuenta de algunos matices, ¿no? De, como que, no me gusta eso que hizo Rob. O no me gusta eso que hizo Katy, dice Mario, o Mario y Katy, ¿no? Te vas dando cuenta que no todo es perfecto. ¿Por qué? Porque hay un compromiso a largo plazo donde te vas dando cuenta de ciertas cosas hasta que llegas al conflicto. Siempre va a haber un conflicto. Y en el conflicto es donde tomamos decisiones a veces, ya regresando al contexto de iglesia. En el conflicto puede ser un conflicto con un hermano en la iglesia, con mi prójimo, con alguien, con algún líder, simplemente alguien de mi grupo Conexión, con alguien. Sí. O incluso algo que no me está gustando que tal vez está diciendo el pastor. Empieza ese conflicto y es donde siempre nos vamos de una relación, ¿no? Conflicto a la siguiente. Y si siempre nos las pasamos huyendo de conflicto en relaciones, nunca vamos a tener relaciones íntimas. Porque la intimidad solo viene de después del conflicto. De cuando nos vemos, de alguna manera, decirlo, desnudos tú y yo, de que ya me peleé con Mario, él se peleó conmigo, yo ya sé cómo es él, así en su euforia, y él ya sabe cómo es yo, ya nos vemos así como somos, viene la aceptación, ¿no? Y viene la intimidad. Estamos tú y yo así viéndonos, y es donde viene la aceptación y viene la sanidad, ¿no? Después del conflicto siempre hay una sanidad. Ese es el camino de cualquier conflicto. Y si estamos de iglesia en iglesia, de relación en relación, nunca va a haber una transformación plena de adentro hacia afuera. Y Jesús nos derriba todos esos argumentos que de pronto pudiéramos decir, pues me cae súper mal, yo no logro congeniar con él. Cuando dicen, ¿no? Que quien ama a su prójimo, ¿quién es nuestro prójimo más cercano? La familia. Quien ama a su prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Jesús nos dice, o sea, ¿qué mérito tiene aquel que ama al que lo aman? ¿No? Eso hasta los incrédulos, ¿no? Mérito tiene aquel que quizá el que sabes que no te cae tan bien, pero yo decido amarlo. Sí. Porque es mi familia y porque es una relación sí. Para toda la vida. Y es donde creces, ¿no? Cuando Exacto. te toca amar a los que te cuesta amar. Ahí es en ese lapso es donde creo que Jesús hace su trabajo más profundo en nosotros. Sí. En el conflicto. Sí. Hay un concepto que creo que últimamente se da mucho y siento que también es una parte de lo que mencionabas, Jaciel, y es cuando obviamente todos tenemos dones, todos tenemos talentos que nos ha dado pues Dios, el Espíritu Santo. Y uno de los factores que yo me he dado cuenta que provoca este salto de iglesia en iglesia, que no terminas de sumergirte en el cuerpo de Cristo, es justamente que te sientes desvalorado en tus talentos, en tus dones, en lo que Dios te ha puesto, no sé, que si tocas un instrumento, y es como que, nadie me peló y eso que yo toco. Pero al final
al final tus talentos y tus dones no son tuyos. Ujú. Y el apóstol Pablo en Efesios dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sin cuerpo Sí. de Cristo, tus dones son inservibles, porque son Sí. para eso. Y no tiene sentido. Ujú. Entonces, no valoras tus dones conforme a tus capacidades. O sea, conforme a tus capacidades, tus dones no tienen valor, sino adquieren valor en cuanto los Ujú. pones al servicio de la iglesia. Y si no estás dispuesto a someter tu voluntad al servicio de la iglesia, por muchos dones que tengas, pues no. Y hay algo bien interesante porque 1 Corintios 12, todos sabemos que habla acerca de los dones del Espíritu Santo, pero me encanta porque lo estaba leyendo y literal el último versículo de 1 Corintios 12 dice, pero tengo, aquí anoté la frase que dice el apóstol Pablo, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y conecta con 1 Corintios 13 acerca del amor. Sí. Entonces siempre el beneficio mayor del cuerpo de Cristo va a ser desarrollados en amor, aún por encima de desarrollar tus dones y tus talentos para el servicio de la Sí, iglesia. y al final eso es carácter, ¿no? Porque a veces vemos que carácter es igual a ser un buen líder, ¿no? A veces le ponemos el igual, ¿no? O carácter es igual a, no sé, no ser inseguro. O carácter es igual a hablar de manera fuerte. Pero al final Jesús nos enseña que carácter es igual a amar bien. Y ese es carácter. Claro. O sea, cuando yo veo a alguien que sabe amar bien, veo que tiene un carácter que Dios ha transformado en su vida. Y al final ese es nuestro propósito, ¿no? Amar bien, aprender a amar bien. Y eso solo se da en comunidad. Sí. Porque solo es bien... Hay una frase que una vez escuché de un teólogo anglicano y él dice que la santidad es fácil de obtener sin comunidad. Y comunidad es muy fácil de obtener sin santidad. O sea, ¿a qué se refiere? A santidad, al mantenerme yo tal vez moralmente así alto, firme, con mis lecturas de todo el tiempo leyendo la Biblia, escuchando alabanzas. Eso es bien chido y es bien fácil de obtener si me sacas del contexto donde tengo que lidiar con gente que tal vez me va a costar amar. Porque solo no tienes que elegir amar, ¿no? Cuando estás como individuo, solo aislado. Y cuando estás en comunidad y todo es comunidad, ven así como eres y todo es comunidad, todos nos amamos, todo es bien chido. Sin santidad es bien fácil, porque todos pueden pertenecer a una santidad donde no hay, a una comunidad donde no hay reglas, no hay santidad. Entonces, la vida cristiana es la tensión entre esas dos, ¿no? Claro. Y eso es comunidad, ¿no? Sí. Se me venía a la mente esta parte donde dice que Dios pone que todas las cosas obran para bien a los que le aman. Y alguna vez leí un concepto que refiere a que ese concepto, esta frase de todas las cosas obran para bien significa que es Cristo formado en nosotros. O sea, que el bien al que se refiere el apóstol Pablo en esa frase es que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces, en otras palabras, sería que todas las cosas obran para que Cristo se ha formado en nosotros. Sí. Entonces, bajo ese concepto, todo lo que sucede dentro del cuerpo de Cristo obra para que Cristo sea formado en nosotros. Y ese es el mayor beneficio que tú y yo podemos tener en la vida cristiana y en la vida en general. El que Cristo sea formado en nosotros a través del amor, a través de las tensiones, a través de las dificultades que ocurren dentro del cuerpo de Cristo. Y ser intencionales, ¿no? En pertenecer a esa diversidad de personas que el Señor nos pone en la comunidad. Porque de pronto pudiéramos pensar de que yo tengo amigos cristianos, ¿no? Ya soy parte de... Y no siempre, o sea, es importante, pero no es todo, ¿no? El solo quizá llevarme con los que van a la iglesia o pensar que el estar cada domingo puntualmente en la reunión e irme ya me hace parte de esa familia de fe y no es eso, ¿no? Es la revelación. Sí, hay una frase, perdón que te interrumpo, Mike, que recién leí de Brian Sant, que dice, ser cristiano... Como dice, ser cristiano no es menos... No, ser cristiano es más que ir un domingo a la iglesia.
pero no es menos que ir un domingo a la iglesia. Ujú. O sea, hablando de la importancia de congregarse, hablando Sí. de la importancia de permanecer en comunidad Sí, con sí, la, sí. con la iglesia. E inclusive, digo, puedes tener tu vida devocional en el máximo punto de tu vida, pero yo creo que si no vives en comunidad con la iglesia, No se forma el carácter algo de está Cristo, faltando sí. en tu vida cristiana. Y lo que decías, Maggie, o sea, la iglesia no es lo mismo que un grupo de amigos, ¿no? Hay un concepto que se me hacía bien interesante en sociología, que son dos conceptos. Uno es el de lazos fuertes y el de lazos débiles. Lazos fuertes en la vida de una persona, que son tus padres, tu madre, tu familia, la familia cercana. Esos son los lazos fuertes que vas a tener a lo largo de tu vida. Los lazos débiles, que son importantes, pero son los lazos débiles, es, no sé, el barista que cada vez que vas a tomar un café te hace, ¿no? El de los tacos. El de los De tacos. los Lo de tacos siempre, es muy güerito. importante. El que te dice, güero, aunque estés bien prieto como yo. Esos son los lazos débiles, ¿no? Que son relaciones, son intercambios de comunidad, pero... Y la iglesia es eso. La iglesia son lazos fuertes. O sea, o tienes que pensar que es eso, ¿no? Tienes que aferrarte a la idea de que si me está costando amar a esa persona, yo, como a mi familia, yo no le elijo, sino que tengo que aceptar algunas cosas y él está en un proceso igual, yo también, y trabajan en ello. Pero no es como, nada más un grupo de amigos, como decías, Maggie, ¿no? Sino es una comunidad donde te comprometes a largo plazo. Claro. Y que el Señor te da regalos bien bonitos. Yo aún, mi familia, hablando de papá, mamá, hermanos, no están aquí, pero yo recuerdo de soltera matrimonios que oraban por mí, ¿no? Amigos que oraban por mí, y ver ahora el fruto de todas esas oraciones es decir, Señor, tú eres súper bueno y no dejaste brecha alguna en nuestra vida discipular. Todo lo rodeaste con amor, con personas, justamente con esa comunidad. Y sí, y creo que la iglesia es el único lugar, yo creo que cada uno de nosotros tiene testimonios bien fuertes de eso, donde hemos visto ejemplos súper fuertes de reconciliación que no existirían en otro contexto más que en la iglesia. O sea, reconciliación de gente que se ha hecho en el pasado tanto daño, y siento que la iglesia es el único espacio en el que Dios puede traer a dos individuos, a dos personas que han estado heridas por tanto tiempo y sanarlas de una manera que ninguna otra ideología, contexto, cosa podría hacer, yo creo. Y eso es bien chido verlo. Y cada uno de nosotros yo creo que tiene experiencias. También experimentarlo y también darlo, ¿no? Claro. Porque creo que si el único propósito de Dios hubiera sido el cielo para nosotros, una vez que nos haya salvado, pues te mueres, ¿no? Vámonos. Bye. Sí. Pero no, o sea, Dios quiere hacer muchas más cosas a través de nosotros para que una vez que nosotros podamos disfrutar de esa plenitud del Señor, podamos darla a otros. Podamos ser esas oraciones contestadas, vivas, a otros, ¿no? ¿Cuántas veces un saludo, un abrazo, una palmadita, cuánto significa para muchos otros? Entonces, no solo es recibir, también es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Claro. Sí. Sí. Y también, pues, digo, ya para ir cerrando, admitir que como iglesia nos falta mucho por aprender, por construir. Personalmente, al final la iglesia somos nosotros, somos tú y yo, no es el edificio es donde nos congregamos, pero naturalmente, y esto lo hablo para la gente que pudiera pensar como, hace rato tú mencionabas la frase, Jaciel, de creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Sí. Y es triste y es real que al ser construida con seres humanos, de repente la regamos, y me incluyo porque probablemente en algún momento de mi vida hable mal, actúe mal, lo que pudiera haber sido, pero justo lo que pues venimos hablando es como nos necesitamos para crecer. O sea, yo necesito de Jaciel, yo necesito de Maggie y necesito de la iglesia para crecer en mi carácter, en mi persona, en mi madurez. Si no nos, ¿cómo se dice? Si no nos reflejamos en la vida de alguien, no vamos a tener un espectro de qué es lo que necesitamos crecer nosotros, ¿sí me explico? Es decir,
yo veo a Jaciel, o yo, por ejemplo, te veo a ti, Maggie, muy ordenada, para trabajar es muy buena y todo lo que haces. Entonces, si yo no tengo a alguien como Maggie para reflejarme a mí, yo no puedo saber que soy desordenado. Sí. ¿Sí me explico? Como un estándar Maggie aquí. Exactamente. Estándar de orden. Exactamente. Yo veo un Jaciel, por ejemplo, que es muy, muy clavado, muy estudioso y a la vez muy amoroso, muy paciente. Y entonces, si yo no tuviera a un Jaciel que me refleja a mí mi impaciencia, yo no sabría que tengo que trabajar en mi paciencia con la gente. Sí. ¿Sí ves? Como estas cosas de que nos necesitamos para crecer. Sí, y siento que cuando hay un punto en el que llegas a entender que no se trata de ti, claro, como decías, si Mario me hace una ofensa, yo ya no lo vería como, Mario me está haciendo una ofensa, estoy enojado, sino, no manches, me da un buen de misericordia de que tal vez hay cosas en ti que tienen que seguir trabajando, y en consecuencia de eso, de ese camino, de tu historia, de no sé yo cuántas veces has sido herido, lo que sea, tal vez estás hiriendo a otros en el camino, y yo fui coincidencia de que a mí me tocó que me hirieras, ¿no? Pero ya lo veo así, ya lo veo como Dios está trabajando en ti y tengo que orar más por ti en vez de enojarme contigo. Porque a veces vemos como, ya ha habido gente, yo he conocido gente que se va de la iglesia y dice, no, yo no creo en la iglesia porque son unos hipócritas, me ofendieron, que no sé qué. Yo me pongo a pensar, ¿te ofendió? ¿Qué piensas como iglesia? ¿Como una institución? ¿O te ofendió Juanito, con el cual tuviste un encuentro individual entre ustedes dos y no lo pudieron arreglar porque tal vez fueron incapaces de tener un buen diálogo y una buena capacidad de lidiar con conflicto? Claro. Y te peleaste con Juanito y Juanito te cayó mal y te fuiste, y ahora en nombre de Juanito cae y usas como chivo de expiación a toda la iglesia. Claro. Y es Juanito el que tiene la culpa y no quieres arreglarlo con él, y es muy fácil salirte y cambiarte a otra comunidad o solamente decir, creo en Dios, no creo en la iglesia, porque no se lidió algo que Dios quería tratar también contigo. Entonces es todo no sé, la iglesia nos hace tanto bien. Sí. Regresando al tema. Es una cantidad de frutos innumerables, ¿no? El permanecer, el pertenecer a una iglesia, nuestros dones, el carácter en Cristo, un chorro de cosas. Y más en esta época que vivimos como una sociedad tan individualista, en todos los sentidos. Y hay una frase de la Madre Teresa, ya para terminar, está cortita, pero dice, la soledad es la lepra del mundo moderno. Y más que nada hoy en día, yo creo que la iglesia puede ser un símbolo, bueno, siempre lo ha sido, de contrario más a nuestra generación. Yo sí creo que es más individualista que lo que ha existido otras generaciones antes. Pero es un símbolo. Yo al pertenecer a la iglesia estoy diciendo al mundo como mi humanidad y la riqueza en lo que puedo disfrutar la vida es más que yo mismo, sino es en comunidad. Y eso es la iglesia, ¿no? Es, no sé, muchas cosas, pero sí. Bueno, ya pues terminando. Bueno, qué enriquecedor toda esta plática. Y pues, ¿les parece si concluimos orando? Sí. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por la bendición de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos pertenecer a esta familia, Señor, que tú has, Señor, traído a este mundo para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer la sal de este mundo. Padre, ayúdanos a poder crecer, Señor, para ser mejores discípulos. Padre, y que podamos crecer de todas estas experiencias en comunidad. Ayúdanos a ser una comunidad que también aprendamos de nuestros errores, a que podamos aprender y a amar más a la gente, Señor, a aprender a amar mejor, Señor, a la gente. Trabaja en nuestras vidas y que podamos, Señor, disfrutar de lo que es la comunidad, de lo que es la iglesia, Señor, y lo que tienes para nosotros, y que podamos ser ese reflejo y que la gente nos vea y nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que muestre esta esperanza tan irresistible, que la gente nos demande la razón de por qué vivimos así, Señor. Amén. Queremos ser esa iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, familia, manténganse al tanto de los nuevos episodios de Luz Eterna Podcast, y recuerden que en Luz Eterna Podcast compartimos historias y aprendemos juntas.
juntos. Hasta luego. Juntos y juntas. Bye. Bye.